Pues vamos a comenzar el día de hoy con un libro muy poco usual. ¿Qué les parece? Muchas gracias, hermano. Vamos a comenzar con nuestro estudio de nada menos que el libro de Abdías. Este pequeño librito del Antiguo Testamento es un libro pequeño y aparentemente insignificante, ¿no? Que pasa de largo para la mayoría de los otros. Muy pocas iglesias lo han enseñado y aquí creo que en Remanente, ¿no? Por primera vez vamos a ver el libro de Abdías, por primera vez, pero del cual, a pesar de ser un libro chiquito y de los profetas menores, podemos de aquí extraer conocimiento, cultura, eventos históricos y también principios teológicos y algunas enseñanzas para nosotros hoy en día, aunque no lo parezca. Leyendo el libro uno dice, ay, esto ya pasó, a mí qué me importa. No, no, hay cosas interesantes y de aplicación espiritual para nosotros. Este es el libro profético más corto de las escrituras, ¿sabían? Las de las escrituras hebreas. Y lo escribió, pues, Abdías, ¿no? De quien solo se conoce el nombre. No sabemos más de él. Ahorita vamos a ver quién pudo haber sido. Pero en este libro, hermanos, se proclama el juicio de Dios contra el pueblo de Edom. No sé si alguien de ustedes sabe quién es Edom, quiénes fueron los edomitas. Y aquí se explican las razones de este juicio y nos habla sobre la futura restauración de la casa de Jacob. Y vemos también, hermanos, en este libro, profecías como la triste desaparición del pueblo edomita. Desapareció el pueblo, ¿eh? Ya no existe. Y también vemos el regreso de los israelitas a su tierra, a su respectiva tierra. Y estos dos puntos nos confirman que la profecía de Abdías se cumplieron a la perfección. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice se cumple. Amén. Pero ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién fue Abdías? ¿Quién fue él? Nada se conoce con seguridad acerca del autor, ¿sabían? Permanece en misterio. El nombre hebreo Abdías significa adorador de Yahvé o siervo de Jehová. Ahí tienen los que vayan a tener un bebé, ahí está una buena idea, ¿no? Para ponerle Abdías, adorador de Yahvé o siervo de Jehová. Y aparte del nombre que tiene un significado hermoso, no se sabe nada, casi nada sobre el autor. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a hombres con este nombre. De hecho, hay 13 Abdías en el Antiguo Testamento, ¿sabían? Hay 13 Abdías. Y uno de ellos podría ser el Abdías que escribió este libro. Por ejemplo, veamos tan solo 3 casos. Solamente 3. De los 13 Abdías que se mencionan, vamos a ver solamente 3. Uno, un Abdías, lo vemos en Primera de Reyes 18. Si quieren, búsquenlo. Primer libro de Reyes 18. Un Abdías fue oficial en la corte del rey Acab, que fue un rey malvado, el malvado rey Acab, pero Abdías fue un oficial de su corte. Acab gobernó en Israel, fue contemporáneo del profeta Elías, y este Abdías escondió a los profetas de Dios en una cueva, los escondió para protegerlos de Jezabel y de Acab, que querían matarlos. Ustedes lo recuerdan en Primero de Reyes 18, del 2 al 4, 18 versos 2 al 4, dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, o sea, al rey, y el hambre era grave en Samaria, no había llovido, estaba desértico el lugar por años. El hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, ¿ya vieron? Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua. No muy nutritivo, ¿no? La dieta, pero sobrevivieron. Es lo importante, que este Abdías le salvó la vida y fue un hombre temeroso de Dios y está ahorita en la presencia de Dios, ¿no? Este fue uno. No sabemos si él fue el autor de este libro. Aquí va otro. Un Abdías fue enviado por el rey Josafat de Judá. Acuérdense, Israel es el norte y Judá es el sur. Un Abdías fue enviado por el rey Josafat de Judá, pero para enseñar la ley en las ciudades de aquella región. Lo vemos en segundo libro de Crónicas 17:7. En segundo de Crónicas 17:7 dice, al tercer año de su reinado, o sea, de Josafat, envió sus príncipes Ben-Hail, Abdías, ahí está, ¿ya vieron? Hay un Abdías ahí,
Zacarías, que no creo que sea el más famoso, es otro que se llamaba Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Ya vieron? Ahí está un Abdías. Él pudo haber sido, como pudo no haber sido, pero ahí están las diferentes posibilidades. Tercero, un Abdías fue uno de los superintendentes que ayudaron a reparar el templo en los días de Josías. Lo vemos en Segundo de Crónicas 34. En los días de Josías, el rey de Judá, pues. Segundo de Crónicas 34, en el verso 12 dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, ¿ya vieron? Levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música, ¿ya vieron? Ahí está otro Abdías. Bueno, cualquiera de ellos pudo haber sido el profeta que recibió revelación de Dios para haber escrito este corto libro, ¿no? Ahora pasando a otro punto. ¿Cuándo se escribió este libro? ¿Cuándo? Determinar la fecha es complicado, ¿sabían? Hasta para los expertos. Creemos que la composición del libro data entre los años, a lo mejor, es un amplio espectro, entre los 855 y 580 antes de Cristo. Un espectro bastante amplio. Muchos estudiosos sugieren que podría haber sido descrito después de la caída de Jerusalén, que fue en el 586, 583 más o menos, antes de Cristo. Pudo haber sido esas fechas. No lo sabemos con exactitud, porque luego los historiadores se contradicen, así que no podemos asegurar cuál fue la fecha exacta. Pero aquí está una pregunta todavía más importante. ¿Por qué este libro está en el canon bíblico? ¿Por qué? Como ya lo mencioné, Abdías es el libro más cortito, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y otra cosa, curiosamente este libro no es citado en el Nuevo Testamento. Ya saben ustedes que las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles siempre menciona algún pasaje del Antiguo, ¿no? Salmos, lo que sea, siempre algún pasaje de Moisés, del Antiguo Testamento, pero este no. ¿Cómo es entonces que entró en el canon? Bueno, podemos descubrir algunos otros detalles, algunas características que prueban que es inspirado por Dios. Y todos estos detalles no se encajan a la perfección históricamente con todos los demás sucesos del Antiguo Testamento. Además de que se nos describe un juicio divino. Y este juicio es real. Los libros no inspirados por Dios, escuchen hermanos, los libros que no son inspirados por Dios nunca pueden emitir juicios divinos con absoluta certeza. Ahí está la diferencia. No pueden, nadie tiene certeza, porque nadie puede recibir inspiración de Dios, excepto los que Dios escogió para revelarle los juicios que vienen y que ese hombre inspirado los escriba. Así que, de hecho, sin certeza alguna, nadie puede emitir juicios divinos con certeza, ni siquiera sin certeza alguna, ya que el tiempo, hermanos, pone en su lugar las cosas y determina si el juicio se cumplió o si fue inventado por algún charlatán. Así de simple. En 2 de Pedro 1:21, ustedes conocen el pasaje, 2 de Pedro 1:21, Pedro afirma que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay que confiar en esas palabras, ¿no es cierto? Y esto nos muestra que la Biblia en su totalidad, incluyendo el libro de Abdías, fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos otra prueba increíble, otro par de pruebas increíbles, hermanos. Existe una semejanza impresionante entre Abdías, versículos del 1 al 9, porque es solo un capítulo, versos del 1 al 9, con Jeremías 49, del 7 al 22, si quieren anotarlo, ¿lo sabían? Jeremías 49, del 7 al 22, se parece mucho a Abdías, los primeros 9 versículos. Jeremías 49, del 7 al 22, no lo vamos a leer, pero hay muchas semejanzas. Si quieren, por ustedes mismos estudien ambos textos y compárenlos. Por cierto, este parecido textual entre Abdías y Jeremías nos hace que nos surja otra nueva pregunta. ¿Quién tomó de quién? Es válido, ¿no? Aún entre escritores inspirados pudieron haber tomado fuentes de otras personas. Pero ¿quién tomó de quién? Suponiendo que no hay una tercera fuente en común,
Algunos comentaristas nos dicen que Jeremías tomó de Abdías, otros dicen lo contrario, pero algunos comentaristas dicen que Jeremías tomó de Abdías debido a que los versículos compartidos en Abdías forman una sola unidad, mientras que en Jeremías están dispersos entre otros versículos. Puede ser, ¿no? Jeremías probablemente tenía la profecía de Abdías delante de él mientras escribía y ministraba. No lo sabemos, pero suena congruente, ¿no? Otra cosa, podemos comparar fácilmente la profecía de Abdías con las palabras de Ezequiel también. Ustedes anótenlo y busquen las semejanzas en los capítulos 25 y 35 de Ezequiel. Ezequiel capítulos 25 y 35. Hay muchas semejanzas ahí con Abdías. Ezequiel 25 y 35. Pues por tanto, al armar toda esta red, todo este rompecabezas, descubrimos que todo esto ocurrió cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Eso tiene en común. Estos textos tienen en común esto. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. La caída de Jerusalén, que fue más o menos en el 580 y algo, ¿no? Perdonen, me perdí, hermanos. Bueno, aún así, con la dispersión de versos en la profecía de Jeremías, vemos una vez más que todo encaja con todo y nada contradice al resto de los libros bíblicos. Y esto es hermoso, ¿verdad, hermanos? Ver que nada de la Biblia se contradice a sí misma. Así que vamos a leer los primeros versos de nuestro pasaje. ¿Qué les parece? Abdías 1, del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Solamente estos 4 versos. ¿Cuál habrá sido el propósito, el mero propósito de este libro de Abdías? Bueno, como mencioné al principio, estamos hablando de cómo se menciona juicio de Jehová contra Edom, explicando por qué ese juicio y pues destacando que al final se viene la restauración de la casa de Jacob. El hecho de que los edomitas desaparecieran como pueblo y que los israelitas regresaran a su tierra es otra prueba de que la profecía de Abdías se cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿por qué se tuvo que dar esta profecía? Se dio porque, como ya mencioné, los edomitas maltrataban a los hijos de Judá. No sé si lo mencioné. Bueno, los edomitas maltrataban a los hijos de Judá cuando estos ya habían sido derrotados por los babilonios. Aunque los edomitas eran parientes de los israelitas por su antepasado Esaú, los edomitas vienen de Esaú, ¿sabían? Hermano de Jacob. Lamentablemente, este pueblo, los edomitas, fueron malvados y se alegraban por las desgracias de Judá, del pueblo de Judá. Y además, aunque no lo crean, los edomitas también participaron en la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, ¿lo sabían? Lamentaciones 4 del 21 al 22. Lamentaciones 4 del 21 al 22 nos dice: alégrate y regocíjate, oh hija de Edom, que habitas en la tierra de Uz. Sobre ti también pasará la copa, te embriagarás y desnudarás. Pasajes como este nos mencionan la actitud de los edomitas durante la caída de Jerusalén. Salmo 137, 7 nos dice: recuerda Jehová a los hijos de Edom en el día de Jerusalén, que dijeron, destruidla hasta los cimientos. ¿Ven la actitud del pueblo? Cómo este salmo expresa el lamento del pueblo de Israel y cómo nos menciona que los edomitas estuvieron así, molestando, instigando en la destrucción de Jerusalén. No fue cualquier cosa. Y durante todo esto que pasó, los edomitas robaban a los judíos también, los saqueaban, les impedían escapar del país y hasta los entregaban a sus enemigos. Todo esto lo vamos a ver más adelante, a partir del verso 2 de este libro. Pero mejor vamos en orden, ¿les parece? Por el día de hoy vamos a explorar solamente un punto, un pequeño punto, que es el juicio de Edom,
El juicio de Dios contra el orgullo de Edom. El juicio de Dios contra el orgullo de Edom. Más adelante, conforme avancemos, vamos a ver más puntos, ¿no? De los versos 5 al 14, que son la humillación de Edom. Más adelante, hermanos, si quieren no lo anoten, no es necesario, nada más se los estoy adelantando lo que vamos a ver durante este libro. De los versos 5 al 14 vamos a ver la humillación de Edom y los crímenes de Edom. Luego van a ser dos mensajes por separado, la humillación de Edom y los crímenes de Edom. Luego en el verso 15 al 16 vamos a ver el juicio de Dios sobre las naciones. Juicio de Dios sobre las naciones. Se va a poner interesante, hermanos. Y finalmente de los versos 17 al 21 vamos a ver lo que es la restauración de Israel por parte de Dios. La restauración de Israel. Así que vamos por partes. ¿Qué les parece si al día de hoy solo vamos al primer punto, ¿no? El juicio de Dios contra el orgullo de Edom. Verso 1. Aquí vemos cómo Abdías anuncia juicio contra Edom y su orgullo. Verso 1, ahí están. Dice, visión de Abdías. Vean cómo empieza. Visión de Abdías. ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene visión? Cómo la palabra profética venía de Dios muchas veces en una forma de visión. Muy parecido a Habacuc, ¿no? Habacuc 1:1 nos dice la profecía que vio el profeta Habacuc. No nos podemos explicar cómo estuvo eso. Cómo Dios lo proyectaba a los ojos del profeta. No lo sabemos, es un misterio, pero creemos en eso, ¿no? Que Dios lo reveló voluntariamente a su hombre para que estuviera registrado en las Escrituras. Visión de Abdías, dice ahí. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ahora, ¿quiénes eran el pueblo de Edom? Ya se los dije hace ratito. Edom era un grupo étnico que venía de Esaú. ¿Esaú quién era? Hermano de Jacob, a quien se le puso el nombre de Israel. ¿Y Esaú de quién era hijo? ¿Quiénes eran sus padres? Isaac y Rebeca, eran padres de Jacob y de Esaú. Su historia aparece en Génesis, si quieren anotarlo. Génesis, los capítulos 25 y 36, más que nada 25 y 36. No lo vamos a leer, pero ahí está toda la historia de Esaú y Jacob. Esta gente, una vez que Esaú salió de ahí, de esa tierra, ¿a dónde se fue toda su descendencia? Esta gente terminó viviendo en una zona bien montañosa al sureste de Israel. Al sureste de Israel. Lo que ahora sería parte de Jordania, más o menos. Ahí lo ven ustedes en sus mapitas, atrás de sus Biblias, ven el mapa y dice Jordania se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba. La ciudad principal de Edom se llamaba Petra. Petra es piedra. Era una ciudad empedrada, realmente. Y los edomitas, durante todos esos años, a partir de la descendencia de Esaú, los edomitas nunca se llevaron nada bien con los israelitas. No se llevaron. Qué triste, ¿no? Como la bendición y profecía de Isaac sobre Esaú y sobre Jacob fueron tan diferentes y todo eso se cumplió. Y a lo largo de la Biblia se mencionan varias peleas entre ellos. Edomitas contra israelitas o contra los de Judá. Como un par de hermanos que no se llevaban bien. Igual lo que pasó entre ellos dos. Y aunque compartían raíces familiares, los hijos de Isaac y Rebeca, los conflictos entre ellos eran bien comunes. Los edomitas, por su parte, tenían sus propias costumbres y cultura, desgraciadamente paganas. Seguían sus propias tradiciones y le adoraban a dioses como Cos. Q-O-S. Cos. Cos era considerado un dios de la guerra y de la caza. Todo esto estaba bien mezclado con influencia de su entorno, también de culturas paganas, ¿no? Y las naciones cercanas con las que convivían. Y en el libro de Abdías vemos que se le critica a Edom por traicionar y atacar a Israel durante toda la conquista babilónica. Toda esta traición de Edom nos simboliza la deslealtad y la violencia entre hermanos. Deslealtad y violencia entre hermanos, así como el juicio de Dios sobre todos aquellos que se aprovechan de las desgracias de otros. Hermanos, este tipo de comportamientos es visto como un acto de maldad que no va a quedar sin castigo, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Así que veamos cómo todo lo que uno hace lo va a cosechar. Como dice Pablo a los Gálatas, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todas las acciones tienen consecuencias.
La traición como una acción negativa también conlleva un castigo. Tuvieron la oportunidad de llevarse bien con los años, reconciliarse, y nunca sucedió eso, por desgracia. Salmo 55, acompáñenme al Salmo 55, 12 al 14. Salmo 55, del 12 al 14. Versos como estos nos reflejan el dolor del salmista, por la traición de un amigo cercano. Nada más por darles un ejemplo de lo que es la traición. Salmo 55 del 12 al 14 dice, porque no me aflige un enemigo, pues eso lo soportaría. Ni es el que me aborrece el que se ha ensalzado contra mí, porque de él me escondería. Pero tú, hombre, ¿eres tú mi igual, mi compañero y mi íntimo amigo? Juntos disfrutábamos de dulces convivios, en la casa de Dios andábamos en compañía. ¿Cómo se refleja ahí el dolor, no? El salmista creo que fue el rey David, por la traición de un amigo. La traición aquí es vista como una de las experiencias más dolorosas, ya que proviene de alguien en quien se confiaba antes. Y aunque los edomitas y los israelitas no se llevaban muy bien, nunca se llevaron bien, nadie se imaginó que en aquella época qué tan bajo iban a caer los edomitas en sus actos. No más de saber que los israelitas vienen de mi hermano, del hermano de mi ancestro, Jacob y Esaú, no más de saber eso, pues puede existir una idea de reconciliación futura, ¿no? No, nunca la hubo, hermanos. Cesare Cantù, un historiador italiano, dijo una vez, solo pensar en traicionar es ya una traición consumada. Solo pensar en traicionar es ya una traición consumada. Qué curioso que se llama César Cantù, ¿no? Historiador italiano, cosa. Así que como podrán ver, hermanos, el enfoque de este libro no está en el pecado de Judá, como en el libro de Habacuc, sino únicamente en el de Edom y el juicio que se viene sobre ellos. Abdías recibe una visión de Dios y es enviado a describir los crímenes de Edom y a anunciar su destrucción total, de cómo trataron a Israel. ¿Ya entienden ahora mejor el propósito del libro? Ese es el punto, de eso se trata este libro. Dijo el famoso C.S. Lewis, nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Está tremendo. Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Siempre, ¿no? A lo largo de la historia. El mismo Señor Jesús, ¿qué nos sorprende? Con Judas. Estaba entre ellos y los demás nunca supieron que él iba a ser el traidor. Hasta el Señor Jesús tuvo un traidor. Aunque el trasfondo del profeta no es claro, hermanos, la fuente de su mensaje sí lo es. Noten esto. A Abdías le fue dado este mensaje de manera sobrenatural por parte de Dios y solo tenía que proclamarlo. ¿Ya vieron? Abdías no lo predicó porque él estuviera motivado por deseos impuros de venganza o de resentimiento. No había nada personal en Abdías. No lo hacía por eso, no había odio. Cuando nosotros, hermanos, aplicándolo a la vida actual, cuando nosotros predicamos de juicio y de arrepentimiento a la gente, hermanos, nunca debe estar motivado por algo personal o por un coraje hacia esa persona, sino solo limitarnos a lo que Dios dice en su palabra, y si se enojan, que se enojen y que se peleen con Dios a ver si le ganan. Pero que no sean tropezados por nuestra culpa, por nuestra actitud, porque somos groseros o que nos vemos, no sé, alguna actitud intolerante a ellos, ¿no? La actitud no debe ser así. El mensaje sí, el mensaje es exclusivo de Cristo, pero nuestra actitud no debe tropezarlos, porque les predicamos de una manera muy personal y salvaje. A veces, lo admito, a veces somos muy salvajes al predicarle a la gente. Lo salvaje debe estar en el evangelio de Cristo. Lo agresivo debe estar en el evangelio, no nuestra actitud. Nunca es personal entre el pecador y la audiencia. Es personal entre Dios y el individuo, porque es el individuo el que tiene que buscar a Dios, acudir a Dios y reconciliarse con Él, no con nosotros. ¿Yo qué? Ay, reconciliarse conmigo. ¿De qué, no? A mí no me ha ofendido a Dios. El que se debe de arrepentir es Él con Dios, no conmigo. Así que nunca es
personal, hermanos. Y eso es lo que hizo Abdías. Nunca lo hizo personal, solamente predicó lo que recibió del Señor. Continuamos. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Wow. Pregón, ¿qué quiere decir? Se traduce del hebreo shemuah, que significa nuevas, ¿sabían? Rumor, algo que se está oyendo, o un anuncio, eso es pregón. Abdías entonces recibe como un boletín de noticias de parte de Jehová, como si alguien le hubiera entregado el periódico, recibe ese boletín de noticias de parte de Dios, como si le dijera, esto acaba de pasar a Abdías. Dios está trayendo naciones contra Edom en batalla. Como la noticia de una guerra. Como resultado de la batalla que se va a venir, Dios hará que Edom sea pequeño entre las naciones y abatido en gran manera. ¿Están viéndolo en el versículo? Ahí mismo en el versículo 1. Dios hará que Edom sea pequeño entre las naciones y abatido en gran manera. A eso se refiere el Señor. Seguimos. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. En otras palabras, a Abdías le llega el mensaje que dice, levántense, vamos a luchar contra este pueblo. Ni modo, todos contra Edom. Le está avisando Dios, todos se van a venir contra Edom. El profeta entonces se va enterando de un complot casi internacional para destruir a los edomitas. Como el que vemos en Jeremías 6, si quieren, busquémoslo. Jeremías 6 del 4 al 5, ¿qué dice? Jeremías 6 del 4 al 5 dice, anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Cualquier liberal de ahora diría, ay, qué intolerante Dios, qué injusto, ¿no? Así es, los juicios de Dios son santos. Y los enemigos de Edom tenían motivos egoístas también, claro que sí. Todos lo tienen. Los asirios lo tuvieron contra Judá en tiempos de Habacuc. Todos lo tienen. Pero lo que no sabían, los que fueron a atacar a Edom, es que estaban todos bajo el control divino. Ni se enteraron, ni lo sabían. Y todo lo estaba organizando el Señor. Simplemente a Abdías le llegó el mensaje, se podría decir que el chisme, a través de los mensajeros que Dios envió, para que cumpla sus propósitos soberanos. Así de simple. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Lo estoy volviendo a leer. Versículo 2. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Como mencioné, como resultado de la batalla, te haremos chiquito. Números 24:18 dice, Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. Otra profecía. Edom será humillado y derrotado, a pesar de todo su orgullo y su confianza en sus fortalezas. Y esta profecía se cumpliría cuando Edom fuera conquistado y su tierra quede desolada. Isaías 23:9 dice, el Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Si eres orgulloso, dice Amado Nervo, el famoso poeta mexicano, Amado Nervo dijo, si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Y hablando de orgullo, vamos a ver lo que dice el verso 3, hermanos. ¿Qué dice? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Eso también nos ayuda a explicar por qué Dios está trayendo juicio contra Edom, ¿no? Ellos están llenos de soberbia y esta los ha engañado. Todo su enorme orgullo los lleva a actuar con arrogancia y a ser hostiles hacia otros pueblos, ¿no? Incluyendo al pueblo de Dios. La soberbia es bien engañosa, hermanos. Nos hace pensar cosas sobre nosotros mismos y sobre los demás que no son ciertas. La soberbia es un pecado horrible que consiste en tener un concepto excesivamente elevado de uno mismo, despreciando a los demás y creyéndose superior. Todo lo contrario a lo que el Señor nos ordena hacer.
¿no? Poniendo a los demás como superiores a uno mismo. Y el orgullo, la soberbia es todo lo contrario. Dijo Auguste Comte, un filósofo francés, dijo, mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide. Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide. Y muchas veces así, familias, o compañías, asociaciones se dividen por el orgullito de que alguien ofendió al otro y ya no quiere perdonar. Y se divide todo, todo se va al suelo. Bernard Le Bouvier de Fontenelle, otro escritor francés, dijo, el orgullo es el complemento de la ignorancia. Muchas veces, mientras más ignorantes somos, a veces más orgullosos, ¿no? Los edomitas no fueron las últimas personas engañadas por la soberbia, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí en el versículo, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Ahí está hablando de la situación geográfica de ellos. Ellos vivían en ese lugar montañoso de piedras. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aquí, miren, los edomitas no tenían mucho de qué enorgullecerse, ¿eh? Eran una nación pequeña, la verdad, relativamente pobre e insignificante. Sin embargo, de lo que podían estar orgullosos era de sus defensas naturales, ¿sabían? La antigua ciudad de Petra, ubicada lo que es la actual Jordania, alguna vez fue ahí la capital de Edom. Petra, piedra, ¿no? Ya lo dije. Y Petra es famosa por sus estructuras impresionantes talladas en roca. Los que pueden buscar en Google las fotos, unas estructuras talladas en roca tremenda. Eran defensas sorprendentes y una ubicación estratégica en un desfiladero rocoso. ¿Se pueden imaginar? Era una ciudad excavada en la roca. Era accesible por un estrecho cañón de casi 1 milla de largo. Al final del cañón hay una espectacular ciudad tallada en piedra. Una ciudad tallada en pura piedra y aparentemente incapaz de ser conquistada por ningún ejército. No, pues, ¿quién iba a derribar eso? La ciudad también estaba en una zona montañosa, como dije, súper difícil de conquistar, lo que hacía que sus habitantes pues, se sintieran bien envalentonados, ¿no? Bien seguros, confiados de sí mismos. Estaba rodeada por montañas tan empinadas que formaban abismos de casi 2 kilómetros de profundidad. ¿Se imaginan? O sea, no es nomás una altura ahí leve o como este inmueble. No, casi 2 kilómetros de profundidad. Como si fuera una fortaleza natural, ¿no? En la que sus habitantes podrían estar súper seguros. Por eso dice ahí el verso, ¿qué tal? Tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada. Por eso estaban así de envalentonados. Decían, pues ¿quién me va a derribar? Petra también fue una ciudad muy próspera en su tiempo. Aparentemente pueblo chiquito y sencillo, pero también fue próspera. Estaba en medio de una ruta comercial clave que conectaba a Arabia, Egipto y Siria. También tenían sus cualidades, ¿no? En fin, vivían en un área de fortificaciones enormes y de fortalezas naturales, por lo que se jactaban del lugar en donde se encontraban. Verso 4, ¿qué dice? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, y no es la hipérbole, ¿no? La exageración, aunque entre las estrellas pongas tu nido, es como se jactaban. El Señor que conoce los pensamientos de los edomitas, Él les está revelando esta verdad. El orgullo está tan arraigado en la naturaleza humana, caída, hermanos, que incluso si no tenemos mucho de qué enorgullecernos, vamos a encontrar tarde o temprano, vamos a encontrar siempre algo para exaltarnos a nosotros mismos. A veces hasta la persona más amolada, perdón la palabra, la persona más desahuciada, siempre encuentra algo. Mi honor, mi orgullo. ¿Cuál? ¿Cuál? Hasta un vagabundo se lo encuentra y algo tiene de qué ponerse orgulloso. Hasta se enorgullece del estado donde está. Siempre encontramos algo, o es un autosabotaje mental, no sé, o autoconvencimiento que tenemos para defendernos, ¿no? Exaltarnos a nosotros mismos. Nuestro orgullo es horrible. Esto también nos recuerda que no tenemos que ser ni ricos, ni poderosos o grandes para llenarnos de orgullo, ¿no es así? Los edomitas también se jactaban de su sabiduría. Habían unos que se creían sabios y había otros que sí eran
sabios a nivel humano. Los hombres de Edom, especialmente los de la ciudad de Temán, se destacaban por su sabiduría. La frase hombres del este en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a los hombres de Edom. Por ejemplo, pasajes como Primero de Reyes 4 nos muestra un poquito de la gran sabiduría de los hombres del este, ¿no? Como el mismo Salomón. Se nos dice en Primero de Reyes 4:30, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Sabio en esa región, como Salomón fue el primero de todos, ¿no? También Jeremías 49 del 7 al 8. Jeremías 49 del 7 al 8 nos dice, acerca de Edom, y ahí está siendo más específico, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? Se acabo de decir que eran hombres sabios los de Temán. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Ya estaba, profecía tras profecía de esto. Esta es otra fuente de orgullo para los edomitas, ¿no? Su sabiduría. Pero Dios está cuestionando la sabiduría de Edom y anunciando que sus consejeros y sabios han fracasado. Los edomitas, ¿qué tal? Se jactaban de sus alianzas y confiaban también en sus aliados. Como dice ahí, todos tus aliados en Abdías 1, pero el versículo 7, todos tus aliados, los que estaban en paz contigo, que lo vamos a ver más adelante, hermanos, todos ellos pensaban que sus alianzas los hacían fuertes y estaban orgullosos de esa fuerza. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí en el verso, hermanos, el verso 4. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Como aquí todos los pasajes que hemos estado leyendo son parte, ¿no?, de todos estos mensajes de juicio contra Edom, ¿no?, por su arrogancia y su trato hacia Israel. No perdamos nunca este punto, hermanos, mientras estemos viendo este libro. El orgullo de Edom entonces recibe una respuesta decisiva del Señor soberano de toda la tierra. Como dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. La calamidad en contra de Edom, aunque fue llevada a cabo por sus propios enemigos de alrededor, en realidad fue juicio de Dios por su orgullo. El apóstol Pablo, ¿no?, cómo les escribe a los corintios, aún siendo ya creyentes los corintios, Pablo les dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Todos estamos expuestos a eso, hermanos. Aquí en este contexto donde Pablo está hablando sobre la importancia de aprender de los errores del pasado y de no caer en la tentación, les advierte a los creyentes qué importante es la humildad y la vigilancia, el no estarse confiados de nada. Les recuerda a Pablo que aquellos que se sienten seguros en su fe, también tengan cuidado. Y por ende, todos nosotros también, hermanos. Ya que la confianza excesiva nos puede llevar a la caída. Pablo nos hace un llamado a ser conscientes de nuestras propias debilidades, ¿no es así? Y a depender siempre del Señor para mantenernos firmes en nuestra vida cristiana, no de nuestras fuerzas ni de nuestro conocimiento bíblico ni siquiera, es de agarrarnos del Señor. Dependo de ti, Señor, porque yo por mí, yo caigo solito, por mi orgullo o por cualquier cosa, jactancia, lo que sea. Así que la verdad, Alex, lo que nos enseña esto sobre nuestro orgullo es que Dios puede derribarnos en cualquier momento. No nos creamos Juan Camané, en cualquier momento podemos caer. Él puede hacer añicos nuestro engaño orgulloso y derribarnos.
Así que como conclusión, hermanos, en este pasaje de Abdías, de estos primeros 4 versículos, encontramos un mensaje profético contra Edom, ¿no? Un pueblo que se había enorgullecido y se alegró por la desgracia de Judá. Esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Y aunque este pasaje está dirigido específicamente a los edomitas, podemos extraer varias enseñanzas, como ya lo hemos estado haciendo el día de hoy, ¿no? Lo podemos aplicar de esta manera. Punto número 1. Punto 1. No debemos alegrarnos por las desgracias de los demás. Y eso fue otra debilidad de Edom. Alegrarnos por la desgracia de los demás. Es importante recordar que la alegría maliciosa por el sufrimiento de otros obviamente no agrada a Dios ni le da gloria. Debemos practicar la empatía, ¿no? La compasión, incluso a los que evangelizamos. Nosotros, nuestra actitud, el mensaje de Dios no cambiarlo, no hacerlo diluido, pero sí nuestra actitud con ellos, ¿no? Ser empáticos, compasivos, en lugar de regocijarnos por el mal ajeno. Punto 2. La soberbia y la arrogancia, el Señor las condena. Edom se enorgullecía de su fortaleza, de ese lugar donde estaban ellos, y se creían invencibles, ¿no? Pero su arrogancia fue su perdición. Recordemos, hermanos, que la humildad es una virtud que el Señor valora, pero no una humildad falsa de apariencias, que eso también es orgullo. No, una actitud de que, Señor, no soy nadie, tú eres todo y yo dependo de ti. Yo no sé nada. Señor, en tus manos está mi camino y mi andar. La verdadera humildad, el Señor la valora y la soberbia nos puede llevar a la caída. Proverbios 16, si quieren, búsquenlo. Proverbios 16 y el 18 al 19, son muy conocidos estos versículos. Proverbios 16, 18 al 19 dicen, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, primero viene la altivez de espíritu, yo puedo todo, y luego la caída. 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Fuertísimo. Cuarto punto, hermanos, creo que son 4 puntos, no eran 3. La justicia divina prevalecerá. Hagamos lo que hagamos. Aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, y eso lo vemos, los narcos, los políticos, todos los poderosos, los empresarios poderosos, aún con algunos actos chuecos que hacen, parece que prosperan, ¿no? Pero, ¿qué es esa gloria que tienen ellos? Como la neblina. Aún con esto, con esta prosperidad de los impíos, la justicia de Dios prevalecerá en última instancia. Amén. Debemos confiar en que Dios es justo y que va a hacer justicia en su tiempo y a su manera, no a la nuestra. Y estas son algunas enseñanzas que podemos extraer de Abdías y aplicar en nuestra vida diaria, hermanos. Así que vamos a seguir después, más adelante, con este libro, recordando la importancia de la empatía, la humildad y la confianza en la justicia de Dios todo el tiempo. ¿Les parece? Demos gracias a Dios por esta enseñanza. Bendito Padre, gracias te damos porque podemos aprender mucho de cualquier pasaje bíblico, incluyendo los profetas menores, con hechos que sucedieron hace ya siglos y que parecería que a nosotros ya no nos atañe esos asuntos, parecería que están lejanos a nosotros y ya no tiene importancia, pero siempre hay una enseñanza espiritual, siempre hay una aplicación de la que podemos extraer de esos pasajes hermosos. Gracias te damos por tu palabra y, Señor, siempre trata nuestro orgullo. Nuestro orgullo es muy fuerte y muy engañoso. A veces el orgullo puede estar infiltrado en nuestro corazón, de manera que hasta en la supuesta humildad que mostremos haya orgullo o el deseo de perjudicar al prójimo, Señor. Aniquila nuestro orgullo, Señor, porque a veces lo merecemos siempre una humilladita de vez en cuando y un recordatorio de que tú eres el que tiene control sobre las cosas, no nosotros. Señor, ayúdanos a depender de ti todo el tiempo. Hagamos lo que hagamos y agradezcamos lo que tenemos sin sentir envidia ni deseos de perjudicar al prójimo en ningún momento, Señor. Perdona nuestras fallas, nuestro pecado, nuestra soberbia, Señor, y ayúdanos a siempre ser dependientes de ti, como mencioné. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muchas gracias.